Doy gracias en esta mañana por estar aquí en este privilegio de poder encontrarnos para hacer estas grabaciones de enseñanza, luz para revelación a todas las naciones. Les habla Jaime Canales en este tiempo, en este día. Vuelvo a reiterar, ese es el segundo día de la semana. Son las 8, ya casi las 8:30 de la mañana. Y estamos aquí para perseverar en la enseñanza y ser educados conforme a la voluntad de nuestro Padre Eterno, como niños, como hijos de nuestro Padre Elohim. Hay muchos niños también, como recién nacidos, que necesitan las enseñanzas básicas, la leche espiritual no adulterada para su crecimiento, para salvación y vida eterna. Quiero seguir en este tema de la, de la voluntad agradable y perfecta de nuestro Padre, que el Ruach dejó registro por medio de su apóstol, ahí en el libro de los dispersos que estaban en Roma. Esos escritos son para los dispersos que estaban en Roma, en el capítulo 12. Por lo demás, hermanos, ruego por las misericordias de nuestro Padre que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, santo, agradable, santo, agradable a nuestro Padre Elohim. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento por el Ruach, para que podamos comprobar. No os conforméis a este siglo. Ya no, ya no perteneces a este siglo. ¿Qué quiere decir? Ya no eres del mundo. Porque para poder ofrecer como sacrificio vivo tiene que haber una madurez en nosotros, un crecimiento, ya con el entendimiento que no somos de este mundo. La renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar lo verdadero, podamos comprobar la voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. Lo que es agradable y perfecto. Bueno, el que vive conforme a la sabiduría del bien y el mal no puede agradar a nuestro Padre, y lo habla en las Escrituras. Lo habla. Vale decir en Romanos, en el libro de los dispersos, capítulo 8. Y porque los que viven conforme a la corriente de este mundo no pueden agradar a nuestro Padre. Entonces, eso no es... Pero, ¿qué es lo que es agradable y perfecto? Lo agradable, ¿no es cierto?, es a través de Yahshua. Yahshua, su Hijo, su unigénito, es el sacrificio perfecto y es agradable. Y por medio de él, nosotros somos agradable y vamos siendo perfeccionados a la estatura, a la imagen de nuestro Melech glorioso. Entonces, todos nosotros, todos, el que habla y todos los llamados entran en un proceso, entran en la voluntad de nuestro Padre, en esta vida eterna gloriosa que se nos concede por medio de la obra del sacrificio, a través de su sangre, a través de su muerte y su resurrección, en el cual nosotros somos renacidos, somos resucitados para vivir en la novedad, para caminar, para perseverar, para obedecer. ¿Ok? Entonces, en esta mañana vamos a ver varios textos sobre los hijos, ¿no es cierto?, que viven conforme a la gracia. Los hijos que viven conforme a la gracia. Los hijos de Elohim por medio de Yahshua HaMashiach. Y a través de estos textos se va a distinguir a los que dicen que por gracia son salvos, ¿no es cierto? Y esto no de vosotros, es un don. Muy bien, es un don de nuestro Padre, es un don. Y ahí están los registros del apóstol en el libro de Éfeso, hacia la carta hacia de la ciudad de Éfeso, escribiendo, ¿no es cierto? Y
Y el que tiene oído va a oír lo que el espíritu, el Rúa, está dejando registro. Y el que no tiene oído porque no ha nacido de nuevo, no le han sido abiertos los oídos, ni los ojos, ni los sentidos tiene ejercitados del espíritu, para poder ellos reconocer, para que ellos puedan, cada uno, comprobar. ¿Ok? Ya. Entonces nosotros voy a hablar sobre el libro de Proverbios, el primer capítulo de Proverbios y el capítulo 2 y el capítulo 3 hablan, ¿no es cierto?, de hijo. Pero hay una base, hay un escrito primario en el cual del capítulo 1, del verso 12 en adelante, y vamos a darnos cuenta, ¿no es cierto?, como base, porque ahí nuestro Padre nos habla y nos enseña por a través de su voluntad, a través de su Torá, preciosa y gloriosa. Así que aquí vamos nosotros a observar los escritos de la Torá, de su palabra, de sus mandamientos, para que nosotros podamos distinguir bien y podamos aprender que todo esto, estas grabaciones son para que podamos aprender todos nosotros, todos. Y mire cómo parte el libro de Proverbios, capítulo 1, del verso 2 en adelante. Dice, para entender sabiduría y doctrina. Pues, ¿se entiende? Para entender, nosotros para poder entender sabiduría, que es conocimiento, y doctrina, que es enseñanza, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes de inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Vuelve a repetir en el verso 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría, el principio del conocer, es el temor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, el conocimiento y la enseñanza. El principio del conocimiento es el temor a nuestro Padre Elohim. Y ese es una base, es un principio. Y si el temor no está en mí y no está en ti, difícilmente vas a obedecer. Por eso lo establece aquí el Ruach por medio del escritor. El principio de la sabiduría, que es conocimiento, es el temor a nuestro Padre Elohim. ¿Ah? Sí, dígame. Sí, es su siervo, escucha y dígame qué tengo que hacer. ¿Ah? Así ves la escritura. Los insensatos desprecian el conocimiento y la enseñanza. Esto, por eso es necesario que nosotros conozcamos toda la escritura, toda, porque como dice el apóstol, la carta hacia Timoteo, toda la escritura. Le está hablando de Génesis hasta Apocalipsis, Apocalipsis hasta Génesis, pero en ese caso, cuando estaba escribiendo el apóstol, se estaba refiriendo a toda la escritura, vale decir, Génesis hasta Malaquías. Génesis hasta Malaquías, porque los registros vienen posteriormente. Los registros de la Tanaj, de post a Yahshua, son posteriores. Entonces, el apóstol está hablando a Timoteo
lo dejó, ¿no es cierto?, le envió una carta hacia Éfeso porque ya dejó, ¿no es cierto?, administrando en cuanto a la congregación de Éfeso, y le dice, toda la escritura es apta para enseñar, redarguir, exhortar, animar. Entonces, los indoctos tuercen para su propia confusión y perdición. Bien claro dice el apóstol, escribiéndole a Timoteo, que toda la escritura, vale decir, ahora, esa palabra como fue escrita y registrada, esa carta por medio del Ruach, tiene vigencia para hoy, el Ruach. Todo el consejo del Ruach, ¿no es cierto?, lo recibimos nosotros, los gentiles. Porque todo lo toman, ¿se fijan? Todo toman esta carta, claro. Pero el apóstol se está refiriendo a toda. Nos dijo nomás los escritos post a Yahshua HaMashiach, los escritos post a su muerte y su resurrección son los que valen o son todo. No, el apóstol se estaba refiriendo a Génesis hasta Malaquías para que ustedes entiendan y comprendan. Como no conocen las escrituras, no se sitúan porque no tienen el Ruach para que les pueda dar inteligencia, entendimiento y comprensión. Toman esa actitud. Y como muchos, ¿no es cierto?, no han nacido de nuevo, y como no han nacido de nuevo, son gobernados y son guiados por un espíritu de la ciencia del bien y el mal. Y esa ciencia, ¿no es cierto?, rechaza, es rebelde, es la rebelión. Es el soberbio. ¿Cuál es el soberbio? El que quiso, ¿no es cierto?, en el principio, antes de todas las cosas, cometió un grave error, que fue el despojado del reino de los cielos. Entonces, todos los que son guiados por el Rúa de nuestro Padre, estos son hijos, porque han nacido de nuevo y se sujetan en temor a las enseñanzas de este conocimiento. Se les concede el conocimiento de las riquezas del reino de los cielos por medio de su gracia y somos enseñados en este conocimiento en temor, en humildad, en sujeción. Entonces, para que vayamos conociendo, aquí está bien claro lo que dice y lo voy a volver a leer. Verso 2 del capítulo 1 de Proverbios. Para entender, la palabra para es condicionante. Hay una palabra de condición. Esta para dice para entender conocimiento y doctrina, vale decir que es enseñanza, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El entendido va a recibir las enseñanzas, el consejo, por aquí y por allá. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos, de todo esto, de revelación, entendimiento y comprensión, el principio del conocimiento es el temor. ¿Ah? Es el temor, un respeto, una sujeción, un reconocimiento al reino de los cielos, a nuestro Padre glorioso por medio de Yahshua. El principio del conocimiento es el temor a nuestro Padre Elohim. Los insensatos desprecian el conocimiento y la enseñanza de este conocimiento. Porque tú puedes recibir el conocimiento, pero hay una enseñanza que como hijo, en nuestro Padre por medio de su Rúa, te empieza a educar, a dar entendimiento y comprensión de este conocimiento glorioso, de la gracia manifestada en el tiempo en el cual nuestro Padre establece.
en Yahshua, su Hijo unigénito. ¿Vio? Entonces no es así nomás como algunos dicen, no, cree nomás y serás salvo tú y tu casa. Sí, pero en un principio, no en una cosa así nomás, no, si es fácil. Ah, empieza a participar nomás, si no. No, tiene que entrar en un orden conforme a la Escritura y no conforme a una corporación, una doctrina ideológica corporativa, que es del mundo, que son pensamientos humanos, que rescatan textos de las Escrituras y levantan una ideología. Arman una doctrina corporativa ideológica, animal, carnal y diabólica. Por los frutos se conocerán. ¿Vio? ¿Lo dice la Escritura? Ya. Dicho esto, glorioso, extraordinario, aquí vemos nosotros la manifestación de la gloria de nuestro Padre, enseñándonos por medio de su gracia. Ahora, para poder entender la gracia de nuestro Padre es manifestada, es su reino, es Él. En Él radica toda la gracia, en Él es la manifestación gloriosa de su voluntad. Su gracia creó los cielos y la tierra, mediante el poder de lo que salió la palabra que salió de su boca. Su gracia sale de dentro de él. Yahshua HaMashiach, su ungido salió de su boca y ahora concebirás, le dice a Miriam. ¿Vio? Salió gracia, poder, salió, ¿no es cierto?, lo hermoso, salió el resplandor de gloria, sale todo de la boca de nuestro Padre. Entonces, como bien aquí enseña las Escrituras, gloriosa, vamos a ir, ¿no es cierto?, ahora aquí al libro de Eclesiastés, para que nosotros podamos ir entendiendo que todo estaba escrito antes de, para que ustedes vean que, como bien dijo nuestro Melech, todo lo que está escrito yo soy, dice, yo soy. En el capítulo 12 de Eclesiastés, del versículo 9, mire, aquí está la práctica, los consejos del conocimiento, los consejos, ¿no es cierto?, lo que hace que está el escritor. Y pongamos atención al versículo 9, del versículo 9 hasta el 14. En cuanto más sabio fue el predicador, aquí está hablando de la sabiduría, sabio, tanto más enseñó conocimiento, sabiduría, al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Vio? Su actitud era, ¿no es cierto?, rigurosa delante de nuestro Padre glorioso. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un anciano, por un gobernante de la congregación. ¿Ah? Mire lo que dice, son como aguijones, porque aquel que es rebelde le va a molestar, y aquel que, ¿no es cierto?, que no quiere, ¿no es cierto?, los clavos, así es la palabra de nuestro Padre, que sale de la boca de aquellos que nuestro Padre coloca, palabra gloriosa. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Yahweh. ¿Vio? ¿Qué dice en Proverbio? El principio del conocimiento es el temor a nuestro Padre Elohim. Aquí, el fin de todo el discurso oído es este: teme a nuestro Padre Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nuestro Melech, el unigénito, fue enviado mediante el poder del Ruach al desierto, y en el desierto al enemigo le
establece su voluntad y su potestad e inicia el deshacer las obras de él, diciéndole, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre Elohim, el hombre vivirá. O sea, la vida está de todo lo que salió de su boca. Entonces, la persona en el cual no hay temor, no se sujeta a todas las escrituras, sino que rescata ciertos textos para su propia comodidad y justificación, o corporativamente, doctrinal, de la enseñanza corporativa, ideológica, no conforme a nuestro Padre, porque nuestro Padre, aquel que nos enseña hoy, es su Ruach. Nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que habló y salió de la boca de nuestro Melech, Yahshua. Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante. Entonces aquí está claro, establece todo clarito. Entonces, esta gracia gloriosa del reino, esta dádiva gloriosa, este grande regalo, porque de tal manera nuestro Padre amó a todos los hombres, que Él ha dado este regalo. Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Un plan, ¿no es cierto?, extraordinario, pero un plan de salvación para vida eterna. Es un plan de la voluntad de nuestro Padre. No por mérito tuyo o mérito mío, sino que por gracia, por su grande amor. Entonces la gracia es el reino de los cielos, el conocimiento que viene todo de la voluntad de nuestro Padre y de la metodología. Todo lo que está escrito es la gracia de nuestro Padre. Para que nosotros vayamos, ¿no es cierto?, aprendiendo, vayamos, conociendo y vayamos entendiendo, aprendiendo para ir, ¿no es cierto?, entendiendo, viceversa, para llegar a una comprensión cabal, una comprensión, ¿no es cierto?, hasta la madurez, conforme a la voluntad de nuestro Padre, porque Él es el que da el crecimiento. Y Él te llama como hijo para que tú seas, ¿no es cierto?, enseñado y educado por Él en una novedad de vida, en un reino glorioso en el cual para ti era desconocido y para mí era desconocido. Pero se nos es revelado por medio de la obra de nuestro Melech para que tú vivas conforme a la voluntad, una nueva creación, un hijo de Elohim. Entonces, nosotros vemos por las Escrituras que hay hijos, ¿no es cierto?, legítimos mediante la simiente de la palabra, porque la simiente es la palabra de nuestro Padre. Ahí lo dice en Lucas capítulo 8, del verso 8, 11, y el 11 dice, y esta es la palabra, la semilla es la palabra, la simiente de nuestro Padre, y nosotros nacemos para ser educados y enseñados, ¿no es cierto?, nuevamente. No nacido de carne, de sangre, de carne, de voluntad de varón, sino mediante la palabra. Una nueva realidad en ti para que puedas vivir conforme a la voluntad. Y Él te concede esta gracia, este beneficio glorioso, para que tú vivas conforme a la voluntad de nuestro Padre y no conforme a tus pensamientos. Porque si tú te manejas conforme a tus pensamientos, no eres un hijo de ira. Eres un ilegítimo. Eres un ilegítimo. Porque el hijo que se ve por los frutos se va a ver si es legítimo. Como bien dice, ahí dicen, voy a colocar un ejemplo, es un árbol, ¿no es cierto?, que es un naranjo, pero salen manzanas. Pero dicen que es naranjo. Y los testarudos dicen, no, si es naranjo, pero tú vas a ver fruto de una manzana. Entonces nuestro Melech lo enseña clarito, ahí en Lucas capítulo 6, del versículo 43 al 45. Todo árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Vio? Si el ejemplo es práctico. Aquel que es plantado en los atrios de nuestro Padre va a salir un fruto al 100 por uno. ¿De qué?
¿De qué? Del conocimiento de la gracia del reino de los cielos, porque vas a empezar a aprender y ser enseñado en el conocimiento de su voluntad, no lo que a ti te parece o no en el conocimiento doctrinal corporativo de humano, de una doctrina que se rescata, ¿no es cierto?, y se identifican como diferentes nombres. No, yo pertenezco ahí a la congregación metodista unida o la metodista pentecostal. Sí, tú eres hijo de una metodista pentecostal. O tú eres hijo, ¿no es cierto?, de comunidad cristiana. O tú eres hijo, ¿no es cierto?, como adventista, pero basado en una doctrina corporativa. Los verdaderos hijos son los que son guiados por el Rúa de nuestro Padre. Sí, claro. Y por los frutos se van a conocer, y lo dice nuestro Meles porque él lo está enseñando. Entonces muchos se identifican, ¿no es cierto?, a ellos les gusta participar en un lugar en el cual apaciguan su realidad, pero ellos son igual gobernados por este espíritu de la ciencia del bien y el mal. Todavía, ¿no es cierto?, no se han arrepentido, no se les concede este arrepentimiento para que puedan conocer la verdad y sean librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos. Segunda de Timoteo capítulo 2, del verso 24 y 25. Entonces, aquí vemos las escrituras, fluye mediante el Ruaj conocimiento, entendimiento y comprensión, pero para todos aquellos que obedecen. Porque nuestro Padre, como lo dice en el libro de Santiago, que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que es la gracia? Es el conocimiento. Nuestro Padre lo hace participar, ven, y le da la gracia, y lo hace una nueva criatura, y le empieza a enseñar. Pero aquellos soberbios que resisten, lo resisten a Él, porque los soberbios resisten. Este enemigo resiste las enseñanzas y te hace ser un insensato y desprecias las escrituras, desprecias desde Génesis hasta Malaquí y no te das cuenta que desprecias lo que salió de la boca de nuestro Padre. Y nuestro Padre te ve y te observa y te resiste. Resiste a todo el soberbio. ¿Cuál es el soberbio? Es el que es gobernado por un espíritu, ¿no es cierto?, de la ciencia del bien. Ese es el soberbio. Y todavía no eres libre, todavía no entiendes, todavía no naces de nuevo. Pero vives, ¿no es cierto?, una metodología corporativa y eres enseñado por esta metodología corporativa. Y te identificas como un hijo. ¿Ah? Pero, no, si yo soy hijo de... No. Por los frutos, veamos, por los frutos se va a distinguir. ¿Ok? Dichas estas dos palabras gloriosas, en Proverbios capítulo 1 del verso 12 en adelante, y Eclesiastés capítulo 12 del verso 9 en adelante, vamos a ver la gracia manifestada en diferentes tiempos. La gloriosa gracia del amor de nuestro Padre. La gracia es todo un regalo, todo un beneficio que viene por medio de Yahshua. El reino de los cielos es la gracia, como Él lo dice y empezamos a escuchar. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, vino Yahshua HaMashiach, anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido de la voluntad de nuestro Padre. El tiempo se ha cumplido del amor de nuestro Padre, de su bondad. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Dos cosas gloriosas: cumplimiento de las palabras proféticas, ahí en carne, proclamando en el ministerio de nuestro Melech,
Y el reino de los cielos se ha acercado porque la unción que estaba dentro de nuestro Melech es el reino de los cielos, es el Ruach de nuestro Padre, es el ángel de nuestro Padre, en el cual Juan el profeta lo vio y reposó en Yahshua. Y ese Rúa lo gobernaba y lo guiaba. Es el reino de los cielos. Y la gracia venía, ¿no es cierto?, en escondida ahí en Yahshua. Toda la obra gloriosa es la gracia del reino de los cielos, manifestada a los hombres por amor, por su mucha misericordia, por su bondad, por su fidelidad, por la multitud de sus piedades. Él es maravilloso, glorioso en su amor y misericordia. Pero sujetó todo y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, ¿vio? Y viene la palabra de la demanda, un arrepentimiento. Arrepentidos y obedecer este mensaje. Establecido por nuestro Padre, porque nuestro Padre hablaba a través de Yahshua HaMashiach. ¿Vio? Y está escrito en Juan 3:16, porque de tal manera nuestro Padre amó a todo el mundo que Él ha dado esta gracia por medio de su unigénito. Porque de tal manera amó nuestro Padre a todo el mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Vio? El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y obedecer. Entonces nosotros tenemos que conocer, porque ese es el fundamento. No puede, si alguien te dice que no, que eso no es necesario que lo leas, que lo aprendas, no. Entonces hay un espíritu, ¿no es cierto?, de rebelión, un espíritu de es anti el reino de los cielos. No quiere, sino que quiere, ¿no es cierto?, él gobernarte y hacerte creer que estás, ¿no es cierto?, que eres salvo y que eres salvo por gracia. ¿Ah? Y esto, ¿no es cierto?, no de vosotros, es un don y no por obra, ¿vio? Y te está engañando, porque más abajo, en Efesios capítulo 2 del verso 10, porque somos hechura suya, creados por nuestro Padre, creados para hacer obras dignas de arrepentimiento, que nuestro Padre preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ello. Obediencia. ¿Vio? Bueno, la gracia gloriosa de nuestro Padre eterno está establecido en toda su Torah, porque todo salió de su boca. Y todos los que dejaron registro porque nuestro Padre puso palabra en él. Nuestro Padre dijo, esto vas a escribir. Así le dijo a Moisés, no hagas conforme a tus pensamientos y conforme, ¿no es cierto?, a tus propias motivaciones. Haz todo como se te mostró en el monte. Nada conforme al pensamiento de Moisés. A Noé exactamente lo mismo. Haz todo como te dije y de esta forma, de estas medidas, no hagas conforme a tus pensamientos, sino que tú teme y obedece. Teme y obedece. ¿Vio? Todo está, el principio es el temor. Por eso que hay que conocer, nuestro Padre nos enseña, el principio del conocimiento es el temor. Sí, Padre, sí, amén. Aquí su siervo escucha. ¿Cómo fue enseñado Samuel? Fue criado, ¿no es cierto?, ahí en la casa de nuestro padre, habitó ahí adentro. Y cuando él fue llamado por nuestro padre, él se levantaba, ¿dónde? El sacerdote. Dígame, padre, ¿qué? No, yo no te he llamado, vuelve y duerme. Hasta la tercera vez y entendió el sacerdote. Ah, no, ahora, cuando tú escuches la voz, di de esta forma. He aquí tu siervo, escucha. He aquí tu siervo, escucha. He aquí tu siervo. Dígame lo que tengo que hacer. ¿Vio lo que le enseñó el sacerdote y cómo se hace? Agachaditos. Dígame usted. Y nuestro padre le habla. He decidido hacer esto y esto, y lo recibe Samuel. ¿Ah? Y reconoce, ¿por qué? Porque él reconoce, ¿no es cierto?, a la magnificencia de la gloria de nuestro Padre y le habla. Su ángel fue, su rúa fue y le habló a Samuel. Y vean a Samuel después, como él, temeroso.
Temeroso, temeroso, temeroso. Así debemos hacer todo, ser enseñado en el temor. Temeroso, temeroso de guardar, de oír y hacer la voluntad de nuestro Padre. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué tú como manga ancha, ¿no es cierto? Nuestro Melech habla en sus cartas y tú más bien te paras, ¿no es cierto? Y a este espíritu te enseña en la soberbia. Cuando habla Yahshua HaMashiach tenemos que también agachar la cabeza. Él es nuestro Melech, nuestro Redentor. Todos nosotros dándole gracias, muchas gracias por su grande amor, debemos postrarnos a los pies y enjugar los pies con nuestras lágrimas, besando los pies de nuestro Mele, agradeciéndole su amor, su misericordia, su bondad, porque de tal manera usted nos amó, esta es mi salvación. Es algo tremendo. ¿Por qué no obedeces a Yahshua? Porque eres guiado por este espíritu soberbio y te sujetas a pastores, a hombres, y no quieres sujetarte a la gracia gloriosa del conocimiento del reino de los cielos que nuestro Padre nos regala. ¿Por qué no quieres obedecer? Más bien obedeces al apóstol. Y si el apóstol recibió de esta misericordia, intervenido ahí camino a Damasco, tuvo 3 días y que con ceguera, porque este resplandor de gloria lo dejó ciego. Este resplandor de gloria que sobrepasaba al sol lo dejó ciego por un propósito. 3 días estuvo en Damasco y nuestro Padre le habla. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él agacha la cabeza porque esta gloria a él lo liquidó. Esta magnificencia del reino de los cielos. Pero lo sanó sacando, ¿no es cierto?, esta ciencia de la doctrina, ¿no es cierto?, farisea, esta doctrina del bien y el mal. Él iba en busca para matar y destruir nomás, pero nuestro Padre interviene. Y después vemos a Pablo, ¿no es cierto?, ahí, aprendiendo, cabeza agacha, sí, Señor, sí, amén. Hable usted y su siervo escucha. Hable usted y su siervo escucha. Así debemos hacer conforme, ¿no es cierto?, a las cartas de nuestro Melech, que si uno las revisa, deberíamos agachar la cabeza. Hable usted, Melech, y su siervo escucha. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? Enséñeme. Más muchos ahí se levantan, ¿no es cierto? Y con soberbia empiezan a hablar. Y yo digo, todos estos que se sujetan al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Ya han distorsionado, tienen que esperar al apóstol si viene por segunda vez. Porque el que viene por segunda vez en nuestro Melech es el Mashiach, el Hijo de nuestro Padre, a buscar a todos los que guardaron los mandamientos y el testimonio, y su testimonio, lo que salió de su boca. Porque a todos los que viene a buscar, a todos los que guardaron los mandamientos y tienen la obediencia de Yahshua, porque habla de la fe, es la obediencia. Él se sujetó y nosotros tenemos que ser la semejanza de él. Como lo dice ahí en Juan capítulo 15, verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Vio? Si guardares, esa palabra tiene una condicionante, le está demandando. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo habló nuestro Melech. Y a él le vamos a obedecer. Porque nuestro Padre establece ahí en el monte, cuando aparece Elías y Moisés, y estaban sus discípulos Jacobo, Juan y Pedro. Y se escucha la voz diciendo, este es mi Hijo amado. ¿Quién? Su unigénito, en que me complazco. Él es mi Hijo glorioso. A él oíd. Y los discípulos oían a Yahshua. Y él, ¿no es cierto?, por el medio del Ruach. Después, posteriormente, el Ruach le recordaba todo lo que Yahshua Hamashiach
había hablado y enseñado en su ministerio. Y se le apareció después de la resurrección y estuvo un tiempo con ellos, enseñándoles todo lo referente al reino de los cielos, no doctrinas. Más de alguno quisiera adjudicarse, no, si estaba hablando sobre los testigos de Jehová, sobre los adventistas, eso estaba enseñando Yahshua, perversos e inmundos. Nuestro Mel es glorioso, sublime y excelso, manifestado por el amor de nuestro Padre en el día y la hora señalada, en el cumplimiento de las palabras proféticas que Él lo menciona y lo establece, para que todo aquel que le obedece es a través de la obediencia. Este espíritu de la ciencia del bien y el mal te va a llevar siempre a desobedecer. De una y otra forma, así como hablándote las cosas como bonitas, te va a llevar a desobedecer. ¿Cómo le habló a Eva? ¿No es cierto? Con que Elohim les dijo que no, pero miren, no va a ser así. Engañoso, mentiroso. Padre de mentira, lo dicen ahí los discípulos, los apóstoles. Y tú le obedeces a ese. Bueno, la gracia del reino de los cielos fue manifestada en el tiempo y en el día señalado en la sola potestad de nuestro Padre, en su grande amor y por sus muchas misericordias. Él manifestó a su unigénito, introdujo a Yahshua, lo hizo nacer, al octavo día fue llevado para ser circuncidado. Sus papás también entraron en un proceso de purificación conforme a las Escrituras. Todo en el orden de la palabra, todo en el orden de lo que salió de la boca de nuestro Padre. Y si su Hijo fue sujeto a eso, ¿cuánto más tú y yo? ¿Por qué no quieres obedecer si esto es un beneficio? Esta es la gracia, esto es la gracia, el beneficio del conocimiento de su voluntad. Y el principio de la sabiduría del conocimiento es el temor. Temor. Amén. Vamos a hablar sobre esta gracia gloriosa que desde el principio nuestro Padre manifestó. Y lo manifestó a todos sus siervos. La gracia siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo. Su gracia es el reino de los cielos, manifestado a los hombres. Es un glorioso beneficio. ¿Quién es el hombre para que el reino de los cielos le visite? ¿Vio? Bendito es nuestro Padre. Esto nuestro Padre lo establece, esta gracia para con todos los hombres, sin excepción. Pero nuestro Padre llama a la obediencia para que ustedes sepan y entiendan. A obedecer lo que Él está diciendo. A caminar todos nosotros perseverando en un peregrinaje en todo lo que Él había preparado de antemano para que caminásemos, para que obedeciésemos, para que avanzar hacia el reino del cielo. Él preparó de antemano todas estas cosas en su grande amor y misericordia y la manifestó en el tiempo señalado, para que tú y yo podamos obedecer, pero a través de su obra, a través de este mensaje, a través de una nueva creación, lo habla las Escrituras. Juan capítulo 1, verso 2 y 13. A todos los que recibieron, a todos los que oyeron y a todos los que recibieron este mensaje, nuestro Padre les dio la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino a través de la palabra, de la semilla, de la simiente de nuestro Padre y nueva criatura. Nuestro Padre no te iba a recibir, no te va a recibir así. Te va a resistir porque está el gobierno de las tinieblas, vale decir, el espíritu de la ciencia del bien y el mal operando en ti. Así es. Bendito nuestro Padre glorioso. Bendito nuestro Padre glorioso. Vamos a hacer una pausa para poder seguir